Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bueno, vamos a comenzar. Son 11:15. Vamos a ir viendo. Pues se entiende que estamos empezando el curso con aquellos inscritos definitivamente. No, pero como no me han mandado la lista, no sé cuántos están inscritos, genuinamente. Así es que vamos a ver, vamos a ir viendo. Por favor, prendan sus cámaras. Para saber quién está y quién no está. Algunos tienen fotos muy simpáticas, pero pues hay un gato aquí, un gato con la mano rota. Pero yo creo que mejor se prende en su cámara. Bueno, microeconomía 1, entiendo, ¿no? Si alguien no está para microeconomía 1, está en la reunión equivocada. El programa ya lo entregué la otra vez. Si alguien falta de entregar el programa, de recibir el programa, quiero decir, ¿quién se ofrece para ayudarme a reunir los nombres de quienes faltan de entregar programa? ¿Alguien de ustedes no tiene programa del curso? Yo, profe. ¿Ah? Yo. ¿Quién eres? Gabriela. Gabriela Morales. Sí. Pon tu cámara, por favor, ¿no puedes? No, profe. Es que estoy en escritorio y no tiene. Bueno, tú puedes ayudarme a que te inscriban a ti, quienes no tienen programa, y yo te los mando y tú se los repartes. Sí, profe. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer un curso convencional de microeconomía. Eso quiere decir un curso basado en la teoría walrasiana o neo-walrasiana en realidad. León Walras es nuestro guía espiritual en este curso. Sería bueno que se informaran quién es León Walras, para que tengan idea de qué estamos hablando. No voy a comenzar con historia económica, no voy a empezar con ubicarlo en términos de su trabajo y en relación con otros economistas. Y la razón por la cual vamos a hacer un curso walrasiano es porque esta teoría es la base para una buena parte de la discusión en economía, en la discusión teórica en economía. Necesitan aprender el lenguaje
el lenguaje de la microeconomía walrasiana para entender buena parte de la discusión. No voy a detenerme a saber si John Walras está en lo cierto o no, ni me voy a detener en si ustedes creen o no creen en John Walras. Yo creo que más allá de eso, y nos guste o no, hay que entender qué cosa es un consumidor y qué cosa es una función de utilidad y qué es una función de demanda para poder discutir en economía y para poder entender buena parte de los textos. Así es el mundo. Son más allá de si estamos o no de acuerdo. Para entender esto, vamos a entender que la economía la vamos a, desde este punto de vista, la vamos a estudiar a través de la construcción de modelos. Modelos es un anglicismo que quiere decir maquetas. ¿Sí saben qué es una maqueta? Entonces, si ustedes van a construir un edificio, antes de hacer el edificio, conviene hacer una maqueta, o sea, una representación en pequeño de lo que vas a construir. En economía, la maqueta la llamamos modelo y es una representación simplificada de la realidad. No pretendemos que lo que decimos en este curso es la realidad. Es una representación de la realidad para entender a la realidad. Para eso hacemos estos modelos, para entender. Como son modelos, como son maquetas, pues estamos hablando de ideas abstractas y no de la realidad. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, un agente económico que consume, pues no necesariamente estamos hablando de una persona, porque una persona es mucho más complejo que eso. Pero estamos hablando de una persona que consume y no vamos a fijarnos en otras actividades que pueda desarrollar esa persona, ese individuo. Estamos hablando simplemente de que vamos a fijarnos en cómo consume, cómo hace ese acto de consumo. Entonces, para eso hacemos un modelo, una maqueta. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el consumidor A no es Antonio Acevedo, es un consumidor. O sea, a Antonio Acevedo, que es una persona que probablemente está ahorita en su casa mirando la tele, le vamos a quitar todo lo que no es consumidor. Todo lo que no es consumidor. Le vamos a quitar sus características de ciudadano, le vamos a quitar sus características de padre de familia, le vamos a quitar sus características de todo lo que no sea consumo. ¿De acuerdo? ¿Sí se imaginan eso? Entonces, de manera similar, vamos a hablar de un productor, un agente económico que ofrece bienes
producidos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las mercancías. ¿Qué son las mercancías? Son objetos tangibles o intangibles que se compran y se venden. Y vamos a fijarnos en particular en las mercancías que se producen, mercancías producidas. Hay mercancías que no se producen, ¿no es cierto? O sea, se compran y se venden objetos que no son resultado de la producción. Sí, sí, se compran. Pero de esos no nos vamos a ocupar. Nos vamos a ocupar de los objetos que son objeto de la producción. Entonces, la fuente de nuestras clases es, ya lo dije la otra vez, el libro de Varian, Hall Varian, que se llama Microeconomía Intermedia, un enfoque moderno. A ver. Esto. Yo tengo aquí la 7ª edición, pero puede ser alguna otra edición. Es un libro editado por Anthony Bosch en Barcelona. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar de acuerdo con cómo comienza este libro. Vamos a construir un ejemplo del análisis económico para ir viendo de manera muy rápida cómo es nuestra forma de pensar, en qué forma de pensar debemos aprender en este curso y entender cómo es esa forma de pensar. Entonces, vamos a hacer un modelo de mercado. Entonces, vamos a ofrecer una panorámica muy rápida de cómo se construyen estas ideas, cómo se pueden usar estas ideas. Entonces, dice que la economía se basa en la construcción de modelos de los fenómenos sociales, maquetas de los fenómenos sociales, representaciones simplificadas de la realidad. Y vamos a simplificar la realidad suprimiendo detalles que pueden ser importantes para algunos estudios, pero irrelevantes para otros. Entonces hay que distinguir estas
Es decir, hay que entender cómo es la realidad, conocer la realidad y ser capaces de decidir cuáles son los detalles de los que no nos vamos a ocupar y cuáles son los detalles de los que sí nos vamos a ocupar. Porque queremos entender a la realidad de determinada manera. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a hacer una descripción simplificada del mercado, de un mercado de departamentos en particular. Y nos vamos a preguntar qué determina el precio. Es un mercado de departamentos en alquiler. Entonces, queremos saber qué determina el precio de alquiler de un departamento. Y vamos a suponer, porque para todo modelo hay que hacer supuestos, que todos los departamentos son iguales. Entonces, si todos los departamentos son iguales, pues podemos ocuparnos de su precio. Esta es una simplificación de la realidad. En la realidad no es cierto que los departamentos sean todos iguales, ¿no? Hay unos departamentos más grandes, otros más pequeños. Hay unos que tienen, pues que son más lujosos que otros, unos que son, en fin, que tienen más habitaciones que otros, etcétera. Pero en estos momentos vamos a pensar que todos son iguales. Nos hemos deshecho de un montón de características que pueden diferenciar a los departamentos. Bueno, entonces ya tenemos definida una mercancía, los departamentos. Y a esta mercancía le vamos a asignar un mercado. Y vamos a ver qué cosa es el mercado y cómo se determina el precio. Entonces, vamos a primero hablar del principio de la optimización. Los individuos eligen de manera libre e individual y eligen las mejores pautas de consumo a su alcance. Cada quien elige lo mejor entendido como lo que más le conviene, lo que más le gusta, lo que prefiere. Y luego vamos a hablar del principio del equilibrio. Es decir, vamos a hacer un análisis en donde las variables van a adquirir los mismos valores. Las variables relevantes van a adquirir los mismos valores. Por ejemplo, la cantidad de mercancía que se ofrece es igual a la cantidad de mercancía que se demanda. Por ejemplo. Y hay otras igualdades de las que vamos a hablar y otros equilibrios. Por ejemplo, el individuo no puede gastar más de lo que tiene, ¿no? Etcétera.
Entonces, en fin, ¿aquí vamos bien? Sí, profe. Vamos a considerar, por ejemplo, a todos los posibles arrendatarios. Entonces, los reunimos a todos los arrendatarios y a esos posibles arrendatarios los llamamos el lado de la demanda de la economía. Los que van a demandar departamentos en alquiler. Y les podemos preguntar cuánto están dispuestos a pagar por esta mercancía. Y luego los ordenamos desde el individuo que está dispuesto a pagar más hasta el individuo que está dispuesto a pagar menos. Fíjense que solamente estamos preguntando cuál es la disposición de pago. No estamos preguntando por qué es esa disposición de pago. En este momento no nos interesa. Y entonces, podemos representar a los individuos por su disposición de pago. Acá, por ejemplo, dice que el que más está dispuesto a pagar, está dispuesto a pagar 500. Luego hay otro que quiere pagar 490, hay otro que quisiera pagar 480, etcétera, hasta el tipo que dice, yo no estoy interesado en pagar 0. Y representamos así los deseos de pago y definimos lo que se llama una curva de demanda. La disposición de pago lo vamos a llamar el precio de reserva. Y de este lado vamos a ir poniendo la cantidad de departamentos o la cantidad de individuos. ¿De acuerdo? Entonces, las líneas negras verticales son pedazos de lo que llamamos la curva de demanda. Cuando hay infinitos demandantes, habrá infinitos precios de reserva que si los ordenamos de mayor a menor, podemos definir una curva de demanda continua. Esto tiene exactamente la misma lógica de construcción que esta. Pero esta es una curva de demanda discreta y la otra es una curva de demanda continua, sin saltos. Eso ya lo vieron en Matemáticas 1, ¿no? La diferencia entre funciones continuas y discretas. Bueno. La curva de demanda tiene una pendiente negativa.
porque ordenamos a los individuos por sus precios, por sus precios de reserva de mayor a menor. Y encontramos en esta forma, encontramos que se van a alquilar más departamentos como los precios sean menores. ¿No? Por ejemplo, esta persona está dispuesta a pagar $4.90, pero si el precio del departamento es 100, pues el tipo va a conseguir un departamento. Y así. Entonces, ya tenemos el segundo elemento del mercado. El primer elemento fue la mercancía, los departamentos disponibles. El segundo elemento es el elemento de los compradores, la demanda, los posibles arrendatarios. El tercer elemento va a ser la oferta, es decir, los propietarios que están dispuestos o interesados en alquilar. Los individuos que quieren alquilar, quieren ganar el máximo posible. Entonces, nadie, y si están informados de lo que ocurre, nadie va a aceptar un precio inferior al máximo posible. En un momento dado, acá, acuérdense, está el precio de reserva de los compradores y aquí está el número de departamentos. En un momento dado, hay un número fijo de departamentos. Tú puedes decir en este momento que en la colonia Roma se alquilan 20 departamentos, o 200 departamentos, 2,000 departamentos, ¿no? En estos momentos. Entonces aquí se dibujan, en el número se dibujan cuántos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, podemos juntar los tres elementos y decir que esta es la representación del mercado, de los departamentos. Está la demanda de los departamentos, está la oferta de los departamentos y está la mercancía. La mercancía es los departamentos. La mercancía son los departamentos más bien. Y como la oferta y la demanda dependen del precio de reserva y del número, pues resulta que se cruzan en algún momento la curva de oferta con la curva de demanda. Dime, Ángel Eduardo Gallegos. Profe, ¿será que puede subir a lo de
curva de oferta, es que quisiera ver la gráfica una vez más. La línea recta esa que tiene. Ándale. A ver, ¿qué le voy a Ese es poner? el número, la cantidad, el número de departamentos, simplemente los contamos y ponemos ahí una línea vertical. Ok, gracias. Entonces, como repito, como las dos funciones, las dos curvas, dependen de los mismos argumentos, el precio de reserva y el número de departamentos, pues los podemos representar en el mismo plano. Y se cruzan en este punto que corresponde a un número determinado de departamentos en alquiler y un precio. Este es el precio al que se alquilan los departamentos. Y este es el número de departamentos que se alquilan. ¿Sí lo vieron? Sí, ¿Sí queda claro? Antonio Aguilar Mendoza. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno. Decimos que este precio es el precio de equilibrio. A ese precio, Heriberto, ¿qué pregunte? ¿Qué puedo hacer por ti? pero no se escuchaba. ¿No? Ah, caray. Sí, ya te oigo. ¿Qué pasó? Ah, ¿ya se escucha o todavía no? Sí se escucha. Ah, le iba a decir que entonces en el punto en donde se encuentran es donde encuentran equilibrio la oferta y la demanda, La oferta y la demanda se igualan, se igualan nada más. se igualan. Primero se igualan, porque es el número de departamentos que los compradores alquilan iguala al número de departamentos que los oferentes alquilan. Ok. Gracias, profesor. En este punto, decimos también que la oferta y la demanda son iguales. Y por eso decimos que este precio es un precio de equilibrio. Es el precio de equilibrio. Y esta es la cantidad de equilibrio. Precio y cantidad de equilibrio en el sentido del que estamos hablando. La oferta y la demanda son iguales en ese punto. Y también, también se dice que es equilibrio, que es un punto de equilibrio, porque nadie tiene razón o razones para cambiar de conducta. ¿De acuerdo? Es decir, en el equilibrio no se observan cambios en los comportamientos de nadie.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si los arrendatarios esperaran que el precio bajara? ¿Ese sería equilibrio? ¿O te esperas para alquilar y alquilas más barato? ¿Sí me entienden Heriberto? Dime. En ese caso, entonces, sí bajarían los precios, ¿no? Porque la oferta disminuiría y eso haría que los precios cayeran. Nada de que la oferta no. Hice una pregunta muy sencilla. Decimos que ahorita el precio de alquiler son 10,000 pesos. Pero los demandantes, los arrendatarios, esperan que el precio baje a 5,000 pesos. ¿Correrían todos a alquilar en este momento o se esperan a que baje el precio? ¿Sí entienden la pregunta? Te digo, Podríamos. Ah, no. el precio ahorita son 10,000 pesos o 10 pesos. Pero todos sabemos que dentro de 3 meses el precio va a ser 5 y tú puedes esperar la compra. ¿Qué haces? ¿Corres ahorita y compras o te esperas 3 meses? Podemos esperar, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio va a bajar en algunos meses y pues ya pagaríamos menos. Y hablamos de la misma mercancía. Entonces, como los consumidores los demandantes están interesados en pagar menos, porque dijimos que se rigen por el principio de la optimización. Entonces, pues esperamos y no se van a alquilar los departamentos. Entonces, 10 no sería el precio de equilibrio. Aunque es el precio de este momento, no es el precio de equilibrio. Por el contrario, todos esperamos en otro ejemplo, todos esperamos que el precio va a subir a 15. ¿Qué harían los arrendatarios? ¿Corren a alquilar ahorita o se esperan? Heriberto Medina. Yo Sí. esperaría. ¿Qué? Sé que va a ser más barato, esperaría. Aunque también No, corro no. el riesgo de que algunos ya estén rentados, porque va a haber gente que está dispuesta a pagar el precio. Ahorita el precio es 10. Sabemos todos que el precio va a subir a 15. ¿Qué haces? Si va a subir, lo rento en 10. Corres al 10, ¿no? Sí. Por las mismas razones de las que si esperas a que el precio baje, pues corres. Esperas a que el precio baje. Ahí sí hay razones para que los agentes cambien de conducta.
Entonces, en el equilibrio decimos que no hay cambios en el comportamiento de nadie. Entonces, aquí, con esta figura 1,4, tenemos una representación del mercado y tenemos la representación del equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Estamos entendiendo qué está pasando. Sí, Leonardo Valverde. Sí, profesor. Sí, Inés profesor. Medrano. Inés no nos acompaña. Martín Vargas. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios de imaginación. Tenemos la misma gráfica. Precio de reserva, número de departamentos, la demanda. Esta es la oferta original. Supongamos que están construyendo un edificio. De departamentos para alquilar. Entonces, el número de departamentos va a cambiar de S a S'. Y podemos representar la oferta en S y la oferta en S'. Y observamos que el precio cambia de P antiguo al nuevo P. El nuevo P es menor que el antiguo P, ¿verdad? Y eso ocurre porque hay más departamentos en alquiler. Entonces, resulta más difícil alquilar para los caseros. Resulta más difícil encontrar individuos interesados en alquilar y los que van a encontrar probablemente sean personas que quieran alquilar más barato. Entonces, y eso nos lo dice la curva de demanda. O sea, los precios de reserva van disminuyendo. Entonces, esto ocurre, ¿no?
¿Qué pasaría si en cambio la oferta de departamentos disminuye? Es decir, se traslada de S a un S' acá, más a la izquierda. ¿Qué le pasa a la oferta? ¿Crece, disminuye o permanece igual? Disminuye, ¿no? Disminuye. Y entonces, ¿qué le va a pasar al precio? Va a aumentar. Va a aumentar. Por las mismas razones que acá disminuyó el precio. En esta gráfica, la figura 1.6 disminuye la oferta, pero también disminuye la demanda. Y entonces, como la disminución de la oferta es igual que la disminución de la demanda, el mismo número de individuos y de departamentos, entonces el precio permanece estable. ¿Sí lo ven? Emiliano Arceo. Sí. Sergio Valderrama. Sí, profe, sí. Bueno, entonces, esto es lo que ocurre. Permítame un segundo, por favor. Bueno, entonces, ¿podemos seguir? Josué, ¿estás bien? Mildred, ¿vamos entendiendo? Sí. Víctor Manuel Chávez. Bueno. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio acá. Vamos a hacer el ejercicio de poner un impuesto y ver si eso afecta o no el precio o cómo lo afecta. ¿Ustedes qué creen? Tenemos este precio. Y ahora vamos a poner un impuesto. ¿Quién va a pagar el impuesto? Si lo paga el casero, pues el precio no cambia, pero sí va a cambiar el ingreso del casero, ¿no? El ingreso neto.
Y si lo paga el arrendador, pues el precio del departamento va a subir. Pregunto, ¿puede subir el precio del departamento? Dijimos que este precio es el que están dispuestos a pagar, el que está dispuesto a pagar este arrendador, este consumidor. ¿No es cierto? ¿Cuál precio? Este precio, Ah, sí. de crudo en oferta y demanda. Este precio. Entonces aquí están los consumidores, el consumidor 1, el consumidor 2, el 3, el 4, el 5, el N. Entonces, ¿qué pasa si subes el precio? El consumidor N se encuentra con que el precio nuevo es P más T, P más impuesto. ¿El consumidor N está dispuesto a pagar P más T o está dispuesto a pagar P? Solo P, ¿no? Solo P. Entonces, ¿qué pasa si le dices, mire, el departamento vale 100, pero como hay que pagar un impuesto de 10, entonces el precio final es 110? ¿Qué te va a decir este señor? ¿Está dispuesto a pagar eso o no? No, yo creo que no lo va a querer pagar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a pagar o se va a ir o va a desocupar el departamento? Va a desocupar. ¿Queda claro, Sergio? Valderrama. Sí, me perdí un poquito al final, pero sí, más o menos sí, está A ver entendiendo. qué es lo que no. Yo te digo a ti, a cualquiera de ustedes les digo, este bolígrafo cuesta 100. Y alguien me dice, bueno, yo sí lo compro, aquí están mis 100. Entonces digo, pero hay que pagar el impuesto. Y el impuesto son 16. Entonces el precio final es 116. ¿Me lo compran Pues no, o no? ¿Por qué no lo comprarían? porque está incrementando el precio. Pues sí. Y si dijimos que 100 eran 100, ¿cómo que ahora son 116? Porque el IVA es de 16, ¿no? Entonces, cuando suben los impuestos, es decir, cuando hay impuestos, al consumidor le da igual pagar 100 que 116. No, se le va a hacer más pagar 116 que 100. ¿Se lo va a hacer qué? Se le va a hacer que paga más y no va a querer. Probablemente no acepte, ¿no?
Entonces, la operación de intercambio que estaba pactada en 100, pues deja de estar pactada en 116. Entonces, si yo genuinamente quiero venderlo, ¿en cuánto lo puedo vender? En este ejemplo. En 100. ¿No? ¿Y quién paga el impuesto? ¿El que me compra o yo? Usted, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque yo recibo mi 100 y luego voy a la Secretaría de Hacienda y les digo que está mi 16, y entonces yo me quedo con ¿cuántos? Con 100 menos 16, que son 84. 84. ¿Sí les queda claro o no? Está hablando en el caso hipotético de que no se le cobre el impuesto al comprador. Estoy hablando en el caso de que... ¿Dónde estaba? Bueno, a ver. Porque, por ejemplo, si se le cobra el impuesto del 16% al consumidor, ese, con el mismo ejemplo de 116, o sea, yo le cobro 116 como empresa al consumidor, pero entonces 16 son de Hacienda y 100 son míos, y se queda así. Sí, pero el consumidor va a pagar 116 o 100. 116. Y si el tipo dice, no, yo no pago un peso más de 100, Ah, ok, entonces por eso preguntaba si estábamos en el caso en el que el oferente no cobra el impuesto directamente, sino que ¿qué cosa es el amor. precio de... ¿Eh? ¿Qué estabas diciendo? Ah, sí, que no sé si es correcto decir se amortiza o algo así, o sea, la empresa o el oferente es el que, ¿cómo se dice? Acolchona eso, o sea, como que es el que paga el impuesto sin cobrárselo al consumidor. Bueno, a Ah, ver, entonces sí. ¿qué cosa es el precio de reserva? ¿Qué dijimos que es el precio de reserva? Dice la cantidad máxima que una persona está dispuesta a pagar por un bien. Máxima. La cantidad máxima que una persona está dispuesta a pagar por un bien. Pero entonces ya no sería el trato, por así decirlo. Pues si yo te digo que estoy dispuesto a pagar 100 y me dices que 116, Pues pues hay dos. mi máximo, por las razones que tú quieras, mi máximo para pagar, mi máximo precio dispuesto, es decir, mi máxima disposición de pago es 100. Pues hay dos, o el trato no se hace o la empresa resiente el impuesto. No se hace, porque es máxima, la cantidad máxima que una persona está dispuesta a pagar. Si la cantidad máxima es 100, no es 116. ¿Sí me entienden? Ok, sí. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leer eso?
Sí, yo, profe. A La ver. cantidad máxima que una determinada persona está dispuesta a pagar suele denominarse precio de reserva. Entonces, si es la máxima cantidad, es la máxima. No hay más. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de reserva de alguno de ustedes por, pues no sé, viene la cantante de moda? ¿Cómo se llama la cantante de moda? Selena ya se murió. ¿Quién es la cantante de moda actual? Bad Bunny. ¿Quién? Sí, Bad Bunny. Esa o ese. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un boleto para ir a verlo a su concierto próximo? Vender un riñón. Ponlo en pesos. ¿Cuánto cuesta un riñón? Como unos 20,000, ¿no, profe? Yo tengo boletos para ver a esa señora o señor, no sé qué sea. ¿Cuánto me pagan por un boleto de esos? Unos 10,000, profe. ¿10,000? Sí. Pues sí, yo los vendo en 12. Yo los vendo en 12. Porque a mí me cuestan 10 más el impuesto, pues son 12. Se los pago. No, pues ya no me alcanza. Entonces, ¿cuál es tu precio de reserva? Estos 10,000. Entonces, si son 10,000, son 10,000, no son 12,000, ¿verdad? Sí. Sí, pues no, son 10, es el precio de reserva. 12 ya no. Entonces no es el precio de reserva, el precio de reserva es 10. Entonces, así igualito. ¿Entendieron ese ejemplo? ¿Alguien no Profe. entendió el ejemplo? No, sí, todo bien. Entonces, ¿cuál es el precio de reserva de este señor? De este señor. 100 pesos. Lo que sea que es P estrella, ¿no? Por ejemplo, 100 pesos. Dijimos en el ejemplo hace rato. Entonces, si yo te digo que no son 100, sino 110, ¿este señor qué va a hacer? ¿Me paga los 110 o se va? No, pues se va. Porque ese es el precio de reserva. Entonces, ¿qué dice acá? El efecto de un impuesto. ¿Cómo afectará ese precio? El precio de equilibrio no variará. Decimos que la curva de oferta no varía. Porque hay exactamente el mismo número de departamentos antes y después del impuesto. La curva de demanda tampoco varía, porque el número de departamentos que se alquila también es el mismo. Si no se desplazan la curva, si no se desplazan ni la demanda ni la oferta, el precio no puede variar como consecuencia del impuesto. Antes de introducir el impuesto,
el casero cobra el máximo precio posible, que es P estrella. Una vez que se introduce el impuesto, no pueden cambiar los precios. Porque originalmente están cobrando, los caseros están cobrando el precio máximo. Entonces no es posible trasladar el impuesto a nadie. ¿De acuerdo? Sí, Claro, esta frase: no es posible trasladar el impuesto a los arrendatarios. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, sí, profe. entonces, si les parece bien, aquí dejamos la clase y ustedes tienen que leer a partir de la sección 1,7. Y la 1,8. Y la 1,9. 7, 8 y 9. Y 10 también. Del temario, ¿verdad? De este capítulo. Ah, ¿Solamente la leemos, profe? Solamente la leen. Ok. Y la entienden, pues. El objetivo es entender. Le voy a pedir a Israel que les mande el ejercicio de la primera clase. Y nos vemos el jueves. El jueves voy a comenzar con que ustedes me digan cómo les fue con esta lectura. Y ahí vemos si explicamos toda la lectura o si ya la damos por vista. Y pasamos al capítulo 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, sí, profe. profe. Bueno, entonces, si tienen dudas muy serias, pues me escriben. Y espero que nos den la lista definitiva de aquí al jueves. Vale, profe, gracias. A los jueves. Bueno, entonces, ¿tienes algo que decir, Eduardo Rivera? Sí, profesor, ¿el libro dónde lo encontramos? El libro que mandó, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues metiste a internet y en las librerías, la librería de la facultad, y lo venden.
Ok, gracias. Entiendo que sí, debe de ser fácil encontrarlo usado también en estas librerías de usado. Libros de segunda mano. Pero pues, no sé, en la Gandhi, por ejemplo, lo venden. En la librería de la facultad. Y Gracias, profe. este electrónico me lo pasó a mi Israel. Bueno, pues entonces nos veremos el jueves a las 11. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Luego.